Entonces, como les decía ayer, ¿no? El propósito del método socrático es hacer preguntas relevantes, el tratar de encontrar el punto, de manera concisa y estimular una discusión intelectualmente estimulante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a escuchar dos discursos y de estos dos discursos vamos a entonces a fijarnos la estructura de los discursos, a quién van dirigidos estos discursos, el vocabulario que utilizan los discursos y después vamos a entrar a fondo acerca del contenido en sí del discurso. Entonces aquí les va. Este, espero que se oiga en casa. Queridos camaradas, soldados, marineros y trabajadores, me siento feliz al saludarlos en nombre de la victoriosa Revolución Rusa, de saludar en vosotros a la vanguardia del ejército proletario internacional. Ya no está lejos la hora en que, al llamamiento de nuestro camarada Karl Liebknecht, el pueblo volverá sus armas contra los capitalistas que lo explotan. La Revolución Rusa, hecha por vosotros, ha abierto una nueva era. ¡Viva la Revolución Socialista Mundial! No estoy muy seguro de que ustedes estén de acuerdo con el gobierno provisional. Pero sí estoy seguro de que cuando les dicen dulces discursos, y los llenan de promesas, ellos los están engañando y con ustedes a todo el pueblo ruso. El pueblo necesita pan y tierra. Y ellos dan guerra, hambre, falta de comida, y las tierras se quedan para los terratenientes. Marineros, camaradas, tienen que luchar por la revolución. Luchemos hasta el final. Camaradas, trabajadores y campesinos. El momento del que tanto hemos hablado los bolcheviques, por fin ha llegado. ¿Qué significa la revolución de los trabajadores y los campesinos? Primero, que tendremos un gobierno soviético, nuestro propio órgano de poder en el cual la burguesía no tendrá lugar. A partir de ahora comienza una nueva fase en la historia de Rusia. La tercera revolución rusa será la cumbre de la victoria socialista. 188 La relevancia histórica que tuvo este discurso fue que Lenin comprendía que la experiencia de la guerra estaba preparando inevitablemente nuevas oleadas revolucionarias. Eso no quería que lo leyera. Exacto. La crisis finalmente estalló en Rusia en febrero de 1917, el eslabón más débil de la cadena del capitalismo mundial. Las protestas y huelgas se convirtieron en una revolución que derrumbó el edificio milenario del zarismo. Como ocurrió en 1905, aparecieron los soviets al lado del gobierno provisional, constituyendo un régimen de doble poder, al principio dominados por los partidos reformistas, los mencheviques y los socialrevolucionarios. Ecos 295 Ecos, año 25, volumen 1, número 15, enero-junio 2018. Una de nuestras primeras tareas es poner fin de inmediato a esta guerra. Está claro para todos que en la medida en que acabemos con esta guerra, que está sostenida por el presente sistema capitalista, el capital también será combatido. Necesitamos la ayuda de movimientos mundiales de la clase trabajadora que ya están organizándose en Italia, Inglaterra y Alemania. La propuesta que nosotros hacemos a la democracia internacional para la paz inmediata, será recibida ardientemente por las masas proletarias del mundo. Todos los tratados secretos deben ser publicados para fortalecer la confianza del proletariado. En Rusia, un gran número de campesinos ha señalado que ya trabajó suficiente para el capitalismo. Ahora marcharemos con los trabajadores. Un decreto que ponga fin a la propiedad de la tierra fortalecerá la confianza de los trabajadores. Vamos a constituir un control genuino de los trabajadores sobre la producción. La revolución que acaba de comenzar es evidencia de esto. Poseemos la fuerza de las masas organizadas capaces de superar todos los obstáculos y de conducir al proletariado a la revolución mundial. Ahora hay que construir un estado del proletariado en Rusia. Larga vida a la revolución socialista del mundo. Entonces aquí, una vez más, observen el vocabulario que se utiliza. Aquí
quién va dirigido el discurso y empiecen a pensar en preguntas. Imagínense que Lenin está con nosotros y qué preguntas de seguimiento le harían. Ahora vamos a leer el que sigue, que está larguísimo. Mis queridos compatriotas, hombres y mujeres alemanes. En la Biblia está escrito, lo que no es ni caliente ni frío lo quiero escupir de mi boca. Esta frase del gran Nazareno ha conservado hasta el día de hoy su honda validez. El que quiera deambular por el dorado camino del medio debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. Hasta el día de hoy los términos medios y lo tibio también han seguido siendo la maldición de Alemania. La situación de nuestra patria, según la condición geográfica una de las más desfavorables en Europa, fue comprendida en realidad por primera vez, por el pequeño Estado prusiano, odiado, un rival en sentido espiritual y material para todos los pueblos circundantes. Le quedó reservado a este pequeño Estado modelo llegar a ser el adalid del pensamiento alemán hasta aquella unión de los troncos alemanes que en el fondo, a pesar de 2 guerras ganadas, aún no era una unión. Aún hoy somos el pueblo menos apreciado de la tierra. Un mundo de enemigos se alza contra nosotros y el alemán debe decidirse también hoy si quiere ser un soldado libre o un esclavo blanco. Las precondiciones bajo las cuales solo puede desenvolverse una estructura estatal alemana han de ser por consiguiente, unión de todos los alemanes de Europa, educación para la conciencia nacional y la disposición de poner todas las fuerzas nacionales enteramente al servicio de la nación. Estas, solamente, son las condiciones fundamentales bajo las cuales podemos vivir en el corazón de Europa. El anciano gigante de la vida estatal alemana, Bismarck, ha mantenido totalmente esta línea directriz, y cuando él se fue vino el dominio de los términos medios, de lo tibio. En lugar de representación de intereses patrios se hizo política dinástica, en lugar de política nacional, la internacionalización. Las palabras impacto de, echar un puente entre todos los antagonismos, de fraternización, de tregua y otras similares minaron la fuerza del pueblo alemán hacia adentro y hacia afuera. La judaización fue la consecuencia inmediata de esta política tibia, la judaización de la nación alemana, porque el judío no renuncia a su propia nacionalidad. Industrialización, conquista económica pacífica del mundo fueron otros objetivos, según los cuales se procedió, sin tener en cuenta que no existe ninguna política económica sin espada, ninguna industrialización sin poder. Hoy no tenemos ya una espada en el puño, donde tenemos entonces una política económica exitosa. Inglaterra ha reconocido muy bien este primer principio de la vida estatal, de la salud estatal, y actúa desde hace siglos de acuerdo al fundamento de convertir fuerza económica en poder político, y el poder político debe a su vez, a la inversa, proteger la vida económica. El instinto de conservación del Estado puede construir una economía, pero nosotros quisimos conservar la paz mundial en lugar de defender con la espada los intereses de la nación, la vida económica de la nación, y de abogar sin consideraciones por las condiciones de vida del pueblo. Y en esto participan por igual todos los partidos del actual parlamentarismo. Los demócratas quieren salvar la democracia aunque Alemania sucumba por ello. Por la democracia afirma el demócrata que quiere morir, por lo general nunca se llega tan lejos. Una enormidad seria para él si la democracia sucumbiera. En la práctica se desarrolló, gracias a esta idea que conduce a la paralización del pueblo, el dominio de la bolsa y de los manejos bursátiles. El centro representa la idea de la solidaridad de un determinado credo. Otros pueblos, por fanáticamente que piensen y actúen de acuerdo a los principios de su credo, son en primer término hijos de su pueblo y recién después abogan por una confesión determinada. La socialdemocracia representa intereses político-mundiales, pero un proceder conjunto con los trabajadores de todo el mundo, por cierto, solo es posible en base a un mutuo respeto y posición de igualdad. El alemán debe ser en primer término un alemán, así como el inglés es un inglés, si quiere ganarse el respeto de los otros, y este respeto existe hoy en día menos que nunca. No se trata de si el obrero alemán se declara solidario con los obreros de otros países, sino si el obrero de otros países quiere declararse solidario con el obrero alemán. Por lo demás el pueblo alemán no quería ser internacionalista.
El mejor corazón del alemán dejó ir a la guerra hace 9 años a incontados millones entusiastamente, y hoy los obreros de Essen, cuando ametralladoras francesas tabletearon en aquel funesto sábado dentro de sus filas, no fijaron su mirada en la solidaridad internacional, sino sobre Alemania y sobre aquel día que alguna vez llegara a ser el día de la venganza. Debido a la mediocridad y debilidad de los partidos parlamentarios sobrevino, lógicamente, la mediocridad de los gobiernos. De esta manera, a partir del momento en que debía ser mantenida la paz mundial, bajo cualquier circunstancia, por necesidad natural debió desarrollarse la guerra mundial. Hubiéramos podido concertar alianzas con metas firmes y grandes, con decisiones a medias no se lo puede hacer, y los canallas que anteriormente reflexionaron, y ponderaron ahorraron y fueron tacaños, tiran hoy millones sin provecho para el pueblo alemán asterisco. Todo estaba bajo el signo de la mediocridad, de la tibieza, hasta la lucha por la existencia en la guerra mundial y más aún la concertación de la paz. Y hoy la continuación de la política a medias de entonces ha llegado a ser triunfo. El pueblo unido entre sí en la ardua lucha, y aclaro que en la trinchera no había partidos ni confesiones, ha sido desgarrado por el dominio de los intermediarios rapaces y pillos. La reconciliación y la compensación de los antagonismos, por cierto vendrían pronto si a toda, la compañía, se la colgara. Pero es que los intermediarios rapaces y pillos son, ciudadanos, y lo que es aún más importante, adeptos de aquella religión que el Talmud santifica. No es el proletario quien ha llegado a ser señor, sino que el judío galistiano se puso en el lugar de reyes que van cayendo. Ahora ya hace más de 100 años que está trabajando en la desintegración de los estados europeos, siempre ha encontrado auxiliares y los encuentra aún hoy, Severingaquí, Poincareaya. No se hubiera podido hacer nada contra un pueblo de 70 millones si previamente no se le hubiera quitado la fuerza. Y el que quita al pueblo este poder de decisión interior es el culpable del hundimiento de la nación. Hace 3 años he declarado en este mismo lugar que el derrumbe de la conciencia nacional alemana también arrastrara conjuntamente al abismo la vida económica alemana. Porque para la liberación se requiere más que política económica, se requiere más que laboriosidad, para llegar a ser libre se requiere orgullo, voluntad, terquedad, odio, y nuevamente odio. ¿Qué se puede esperar de los gobiernos? Ellos sueñan con un milagro. Ellos sueñan con negociar, pero para negociar se requiere poder. Una delegación con refuerzos de cuero en las rodillas va a París, trae de allí la decisión como don de gracia que allí es dictada por un poder superior, y la nación alemana da las gracias a la delegación por su sentido del tacto, por su sabia mesura, por su comportamiento en el sentido de la más auténtica democracia, y el pueblo sucumbe a consecuencia de ello. Aún se puede comprar carbón, aún no ha desaparecido el último marco de oro. 3 cuencas carboníferas ya han sido enajenadas por dinero, pero yo creo que no nos será ahorrado aplicar a nosotros la sentencia de Clemenceau que rezaba, me batiré delante de París, en París y detrás de París. Por cierto, con una pequeña modificación, no nos quisimos batir delante del Ruhr, no nos quisimos batir en el Ruhr, tendremos que batirnos detrás del Ruhr. Los hambrientos que en los tiempos venideros clamaran por pan no serán alimentados por el Manchester Post y los 20 millones de alemanes que se dijo están detrás en Alemania, deberán enfrentarse con un terrible destino. Y cada cual deberá preguntarse, ¿también estarás tú entre ellos? La hoz, el martillo, la estrella y la bandera roja ascenderán sobre Alemania, pero Francia no devolverá el territorio del Ruhr. ¿Qué se puede hacer contra estos 2 terribles peligros que amenazan con aniquilarnos? Desde arriba no viene el espíritu que purifique Alemania, que con escoba férrea limpie el gran establo de la democracia. Hacer esto es el cometido de nuestro movimiento. No ha de gastarse en superfluas batallas oratorias, sino que el estandarte con el disco blanco y la esvástica negra será enarbolado sobre toda Alemania el día que será el día de la liberación de todo nuestro pueblo. Discurso pronunciado por Lenin al pisar suelo ruso 180. A ver, ¿a quién van dirigidos estos discursos? ¿Qué me puede decir? ¿A quién van dirigidos? A la población, maestro. A la población trabajadora, campesinos, obreros, a la que genera riqueza para otros.
Sí, esto va dirigido a la clase trabajadora, ¿verdad? eh, No va dirigido a la clase, a la burguesía. dominante en aquellos años. ¿Cuál es el mensaje principal del discurso de Lenin? Levantarse en armas. ¿Contra quién? Contra los que los explotaban a los trabajadores, a los dueños de las tierras. ¿Y cuál es el mensaje de Hitler? De hacer más potente a los alemanes. ¿Haciendo qué? Guerra, llenos de odio, levantándose contra los que estaban oprimiéndolos, contra los que tenían riquezas o los que querían hacerlos más, los que exigían pues el sacrificio de ellos como pueblo, pero se enaltecían otra clase. Ahora, Lenin habla de un grupo de gente y Hitler habla de otro grupo de gente. ¿De qué grupo de gente habla Lenin como los opresores? Maestra, entiendo como los comunistas, porque el otro Judíos, hablaba sobre los socialistas. Ajá. los No, judíos. Habla sobre, Lenin habla sobre los bolcheviques, los no, del, pero bolcheviques son él. Ahora, no, contra los Lenin del, habla no solamente de los judíos, pero Lenin habla en específico de algo que empieza con C, Sobre los comunistas. ¿no? no, No, con C. Capitalistas. ajá. Lenin habla de los capitalistas, del zarismo. El zar, los zares, sí. Hitler habla de los capitalistas, pero de unos capitalistas en específico, que ya lo mencionó Rafael, Los judíos. los judíos. Ujú. Entonces, si notamos el discurso de los dos, va dirigido a la clase trabajadora, va dirigido, se podría decir, a la gente desesperada, a la gente que está sufriendo. Podríamos estar de acuerdo que ambos tienen un chivo expiatorio. Sí, el mismo pueblo. No, Entonces, el chivo expiatorio, que no son los que tienen los recursos. no, el chivo expiatorio es el que le echamos la culpa para purificar nuestros pecados. Por eso a los que tienen los recursos en ambos casos, ¿no? Él, No. Bueno, sí, perdón, lo malentendí. Sí, en el caso de Hitler y en el caso de Lenin, el chivo expiatorio es la gente, es el que tiene el recurso, ¿no? Lo que ellos llaman las élites, la exactamente. élite. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre el discurso de Lenin y el discurso de Hitler? El discurso de Lenin es para apoyar al proletariado a que recuperen las tierras y hacerlas productivas y la riqueza. Y el discurso de Hitler es propiciar el odio y rescatar, según él, las tierras que rebasó Francia. Hay otro elemento también, sí. Ese es uno. ¿Cuál sería el otro? El de Hitler era de que hubiera paralización en el pueblo, de haber dominio en su bolsa, tenerlos como esclavos, o sea, como... Bueno, eso está en el discurso de los dos, porque Hitler está diciendo que los alemanes los han tenido como esclavos blancos y Lenin también se refiere al proletariado como al ser explotado, pero hay una diferencia fundamental en los dos discursos. ¿Cuál es esa diferencia fundamental? Aparte del antisemitismo, porque el antisemitismo puede ser, es en ambas partes, nada más que Lenin es más escondido, es de mano
baja en eso. Pero hay dos diferencias muy grandes en el discurso de Hitler y en el discurso de Lenin. ¿No se acuerdan? En el segundo discurso decía algo que estaba escrito en la Biblia, En el primer discurso, sí. ¿no? Sí. Que era algo como frases y el Estado prusiano, que era odiado. Aquí aquí Lenin dice, necesitamos la ayuda de movimientos mundiales de la clase trabajadora, ya que están organizándose en Italia, Inglaterra y Alemania. ¿Pero qué dice Hitler? El pueblo unido entre sí. No. Por lo demás, el pueblo. Ujú. Que ellos se bastan a ellos mismos. Y el otro, en el primer discurso era que ellos pedían ayuda, por decir así, de toda la clase trabajadora a nivel mundial. Entonces, el discurso de Hitler es Alemania para los alemanes. Ujú. El discurso de Lenin es, no, trabajadores del mundo, únanse. Por eso les decía antes, o sea, los dos son antisemitas, pero uno es antisemita de un modo y otro es antisemita del otro. Por eso les decía ayer, cuando Hitler hablaba de cosmopolitas y de globalismo o de internacionalismo, él hablaba de los judíos. Porque los dos en sí están atacando a esa clase burguesa, ¿verdad? Pero de una manera diferente. Ahora, ¿cuál es el propósito de Hitler y cuál es el propósito de Lenin? Con este discurso, si ustedes fueran alemanes, ¿qué mensaje les está dando Hitler? Que luchemos por Alemania solamente. ¿Y qué más? Que sean solidarios con los obreros y de los otros países. Algo decía que socializar, que fueran solidarios con su país y con otros países. Hitler, ¿no? Lenin, Pues era sí. Lenin. Hitler era radical y... No, pues los dos son radicales, nada más que uno de un lado y otro Ujú. de otro. Sí, pero él era más pues solo para su nación. No le importaban los problemas del mundo ni de los otros países. Pues en sí no era una ideología marxista en lo que quería provocar un grupo contra otro. En este caso, los pobres contra los ricos de Lenin y Hitler de los alemanes contra prácticamente todos los demás. En el caso de Hitler no hay marxismo, en el caso de Lenin sí, porque básicamente lo que hizo Lenin fue tomar lo que es la teoría de la lucha de clases para provocar la revolución rusa.
Pero de Carlos Marx, en el caso la, de, la teoría de Carlos Marx. sí, o sea, en el marxismo, porque en el caso de Hitler, no hay tendencias marxistas, porque si vemos en el mismo discurso, al final, este, vemos esta parte de aquí. Entonces, si vemos este párrafo, él está en contra del marxismo. Dice, la hoz, el martillo y la estrella y la bandera roja ascenderán sobre Alemania, pero Francia no devolverá el territorio del Ruhr. ¿Qué se puede hacer contra estos dos terribles peligros que amenazan con aniquilarnos? O sea, aquí Hitler está dejándonos claro que él para nada es marxista, porque está llamando al marxismo una fuerza, un peligro que amenaza con aniquilarnos. Entonces, la tendencia alemana o la tendencia de Hitler no es marxista, no. En esencia no es la misma, ¿Verdad? de que, perdón, en esencia no es la misma en que es el provocar un grupo contra otro. En esto no era, en el caso de Hitler, pues no era los pobres contra ricos, pero sí de razas. Ah, sí, pero esa no, eso no es una de las, esa no es una de las creencias del marxismo. O sea, si hablamos de Marx en este periodo de tiempo, antes de las ideas de Lenin, no implica conflicto racial, implica conflicto de clases. Podríamos argumentar que Hitler está hablando de clases sociales, pero lo enfatiza más en la raza. Mientras que Lenin sí lo ve más como un problema de capital. Entonces, dentro del marxismo es esa lucha entre clases, pero en el nazismo es más la creencia de una raza superior, en este caso los arios, los alemanes, y la exterminación pues de los judíos. Entonces, la lucha contra el otro no necesariamente es marxismo. ¿Cómo es que Hitler apela al pueblo y cómo es que Lenin apela al pueblo? ¿Qué apelación están utilizando? Entonces, si nos ponemos a analizar lo que están diciendo, ¿qué retórica están utilizando? ¿Con qué tratan de convencernos? Utilizan las masacres que han habido, Y esa es una apelación a que, lo que se han sentido tal vez como desprotegidos ante el gobierno, la población en sí. Él llama a la población que se ha sentido más, De la más emoción, sí, hay una apelación a la emoción, ¿sí? exacto, a cómo se han ellos sentido no, ¿Qué otra cosa podemos notar en la retórica de Hitler y en la retórica de Lenin? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuáles son sus temas en común?
ver, ¿qué me puede La decir? unión. Opresión y marginación. Sí, se puede decir que sí. ¿Qué más? Aquí. Ahora, si ustedes estuvieran presentes con ellos, utilizando el método socrático, ¿qué les preguntarían? A ver, ¿qué les preguntarían? Utilizando el método socrático sería cómo vamos a hacer ese cambio de Lenin a la gente que estaba tratando de motivar. Ajá. ¿Cómo haríamos ese cambio? ¿Y para qué el cambio? Porque supuestamente eran para campesinos, obreros, que todavía su visión de la lucha de clases no estaba muy definida. Bueno, eso pienso. A ver, ¿qué dicen los demás? Ay, pues yo le diría a Hitler que por qué promueve el odio, que por qué tiene ese pensamiento tan radical y déspota, que por qué si habla de Dios y cree en la palabra de Dios, él hace injusticias para hacer justicia a otros. Y si se fija, es casi lo mismo que con Sócrates. Muy bien. ¿Qué otra pregunta les podríamos hacer? ¿A Lenin o a Hitler? A Hitler sería el por qué volver a la guerra después de 9 años. Como dice, a ver, oye, la guerra hace 9 años, ha incontado millones entusiastamente. A ver, ¿qué dicen los demás? Al oír este discurso, al oír lo que están diciendo, y si queremos aplicar el método socrático, ¿qué les preguntaríamos? Lo que le preguntó Platón a Sócrates es por qué mandó a encarcelar a su papá. No, pero aplique eso aquí. No, pero por ejemplo aquí están mandándole el pueblo a Hitler, ¿por qué volverlos a mandar a la guerra si perdieron? También podría ser porque porque era el pueblo menos apreciado. Pues sí. Ay, perdón, me atoró la pregunta. ¿Por qué se considera el pueblo menos apreciado? ¿Qué más podríamos preguntarles? Eh, A los que están en casa les mandé el discurso por el chat. Y a los que están aquí les voy a dar una copia Mi maestro. para que lo lean otra vez
Yo sé que es mucho. ¿Cuántas personas sabemos aquí? 14, 15 con usted. No, aquí en el salón. No, a ustedes. A la cocina electrónica. Sorry. Pero aquí en el salón, ¿cuántos sabemos? 5. ¿Qué quiere que hagamos, maestro, sobre el escrito? Que lo leamos. Sí. Sí, lo van a leer otra vez y ahorita les voy a poner las preguntas. Ok, perfecto. Ok. ¿Cuál es el chat, maestro? En la plataforma de Zoom, ahí está, compañero, donde dice chat. Una pelotita que está como mensaje. Y usted le da clic ahí y le sale los mensajes que están. Oh, ya vi el chat. Ujú. Ok. Gracias. De nada. Zoom. A ver, dice, pero no veo. En la pantalla, compañero, allá en la parte de abajo, donde sale para poner video, para poner el micrófono, dice seguridad participante y hay una que dice chat. Les vamos a separar. A ver si me confundí. ¿Ya lo vio, compañero? No, no lo veo. En la Dice pantalla donde chat. está el teléfono, sí, del Zoom. Alejandro, ¿dónde Dice, está? Donde dice más y tiene tres puntitos. ok, ya dice discurso político PDF, ¿no? Ya, ahí, compañero. Son 3 hojas más. Ahí, ok. Gracias. De nada. Ya. Discurso político PDF. All right. Bueno, a leerlo. Derrotaremos a los enemigos de Alemania. Es eso. Ok. ¿Cuánto tiempo, maestro, para leer? Les voy a dar 20 minutos. Ok. ¿A partir de ya? Sí. Les voy a dar una actividad. Ok, gracias. Ok, gracias. Sí. Oh, no, es que son iguales estos. Sí, Ah, lo que hicimos era juntarlas para que hicieran los papeles. obrero alemán. Ordenanza del pueblo alemán. Ay, me falta una. La última parte.
Por ahí. Ella tiene, maestra, tiene una de más aquí. Ah, esta la paso. Consecución de grandes. Aquí les daré la respuesta a esta pregunta.
No sé qué con esto. Entonces lean, subrayen las ideas que ven que son importantes y aquí hay 5 preguntas que vamos a discutir como grupo. Entonces les voy a dar pues un ratito para que lean y analicen. No sé si las mis contestaciones sean las correctas. No, pues aquí vamos a ver. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles son los paralelos entre el discurso de Hitler y el discurso de Lenin? ¿Cuáles son sus paralelos? Pues para mí que ellos dos se están dirigiendo a su pueblo, Ujú. a sus camaradas, trabajadores, y hablándoles con palabras sofísticas para tener tranquilo a su pueblo. Cuando dice tranquilo a su pueblo, ¿a qué se refiere? Porque hay personas que no están de acuerdo con la situación de su país y ellos les están hablando de la manera para tranquilizarlos. ¿Mm? Bueno, Pero que ¿sí? ¿A quién más Yo tiene puse, algo? yo puse que el discurso paralelo de Hitler y de Lenin es que va dirigido a las masas, o sea, al mayor público, los más pobres o los más necesitados de su país, sí, del país. Ujú. Eso, ¿Qué puse más? yo. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Maestro, yo puse de que están haciendo realce en las diferentes creencias que les han vendido a la población para cambiar o mejorar las condiciones de la clase baja, de la clase obrera, y que esto a su vez pues no se ha cumplido en su totalidad porque los dos hacen hincapié de que se han unido pues o han hecho cosas en el pasado para mejorar y que siempre ha estado lo mismo. Entonces, es como que él hace referencia en las diferentes creencias o maneras de que han venido hablándoles para que cambien. Muy bien. Entonces, básicamente, estamos de acuerdo de que tanto Hitler como Lenin le habla a las masas, ¿verdad? Sí, Él habla o ellos hablan hacia la gente pobre, hacia la gente necesitada. ujú. Es el tipo de gente a los que ellos están dirigiendo. ¿Qué otro paralelo podemos encontrar en su discurso? ¿Qué otro paralelo? también puede ser de que tanto Lenin como Hitler se está hablando como
una judaización de la nación alemana porque el judío no renuncia a su propia nacionalidad. O sea, que no renuncien a su, a pesar de lo, se puede decir lo mal que están viviendo ellos, nos están como hincapiendo que no renuncien a su país, A su nacionalidad. No, no es eso. ¿No? No, porque lo que está haciendo Hitler es acusar a los judíos de no ser alemanes. Eso es lo que está haciendo Hitler a su discurso. Lenin no está acusando a nadie de no ser ruso. El otro paralelo es de que buscan, como les decía al principio, ¿no? Un chivo expiatorio. Para Lenin, la raíz de los problemas son los capitalistas. Para Hitler, la raíz de los problemas son los judíos. Sí. Ahora hay otro paralelo. ¿No? No lo vemos, maestro. Disculpe. El otro paralelo va conectado con el chivo expiatorio. Para Hitler y para Lenin es la eliminación de ese grupo de indeseables. Entonces, podemos observar que su mensaje se dirige a las masas. Su mensaje apela al miedo, a la ansiedad. Su mensaje busca un chivo expiatorio y su mensaje promueve la eliminación de ese chivo expiatorio. Porque Lenin habla de los capitalistas y del daño que hacen los capitalistas. Hitler habla de los judíos y del daño que hacen los judíos. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves donde ambas figuras difieren en la solución al problema? Donde están de acuerdo es en la eliminación del grupo que ellos consideran que es la raíz del problema, pero ¿dónde difieren? ¿Dónde existe esa diferencia? Maestro, Hitler fomenta la unión basada en el odio y la venganza, y Lenin fomenta la unión acuerpándose o ayudándose de los países cercanos que tengan su misma corriente de pensamiento, llamándolos socialistas independientes. Esa es una, podríamos decir que esa es una. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál sería la otra? Es de proteger la economía. Eso sería más en lo que
son iguales, aquí es donde es diferente. Porque también difieren mucho en cuanto a quién merece y quién no merece, y en cómo hacerlo y en cómo no hacerlo. Naiden, Ay, de maestro, ay, disculpe. Hitler, como dijo usted, busca el odio hacia el grupo y un nacionalismo. Alemania para los alemanes. Ujú. Lenin busca una fraternidad internacional, Ujú. trabajadores internacionales unidos. Hitler habla de que los internacionalistas son los que han destruido a Alemania. Lenin habla de una unión transnacional de trabajadores o una unión del proletariado, este, para en contra de los grandes capitales. Entonces, si vemos su discurso, el discurso de Hitler es nacionalista. Es Alemania primero, Alemania para los alemanes. No importa a nadie más que los alemanes. Mientras que Lenin habla más, tiene un discurso más colectivo. Habla de los trabajadores, del mundo y de la clase social como un fenómeno no solamente de la Rusia zarista, sino del mundo entero. Entonces es una de las diferencias entre los dos. Entonces la solución para Hitler es una unión nacional donde Alemania es para los alemanes. A Lenin habla de una hermandad, de una fraternidad internacional donde los trabajadores del mundo se unen. Entonces ambos siguen teniendo un chivo expiatorio, sin embargo, uno busca la unidad internacional y el otro repudia a la unidad internacional. Muy bien, vamos al break y al regresar trabajamos en las preguntas que quedan, ¿sí? Ok, maestro, yo no puedo regresar después del break. Muy bien, pues continuemos. Entonces, la número 3 dice, basado en la retórica que usan, identifica por lo menos dos falacias e indica con cita textual cuáles son. Entonces, si nos fijamos en el discurso de Hitler, o si nos fijamos en el discurso de Lenin, hay varias falacias, unas más fáciles de identificar que otras, pero las podemos pescar. A ver quién encontró una y con cita textual. ¿Alguien, alguien? ¿Nadie? En el de Hitler puedo encontrar una luego, luego.
Y está, Maestro, es de la Biblia. Ah, ya me ganó. sí, Está utilizando a la Biblia y supuestamente él está en contra de los judíos. sí. Bueno, ¿verdad? Porque él está hablando en contra de los judíos, ni caliente ni frío, y hay que escupirlo. O sea, ahí está ocupando otra retórica. Y en Sí, este caso está utilizando la apelación a sí, la autoridad la Biblia, y aparte de eso está utilizando el blanco o negro, que básicamente dice aquí que los tibios hay que escupirlos. sí. Pues aquí esta parte tiene dos en una, tiene apelación a la autoridad porque se apega a la Biblia como autoridad, y utiliza el blanco o negro porque dice que los tibios hay que escupirlos. Y ha sido Entonces, ha sido la maldición de Alemania. ajá, Ujú. la tibieza, ¿no? ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Sea de Hitler o sea de Lenin. La tercera revolución rusa, ¿Cuál sería la falacia? porque la primera fue la bolchevique, ¿no, maestro? Si me acuerdo. No, pues la primera fue la bolchevique, sí. Por eso la primera. La segunda no sé cuál haya sido. Es que después de que cayó el zar hubo una disputa entre los soviets y los que se llamaban que camisas blancas, porque los que eran camisas blancas buscaban democracia socialista estilo alemán, Oh, como el Kaiser, no como el Kaiser, perdón, como Bismarck, mientras que los soviets buscaban supuestamente un comunismo más arraigado, más comunista, más fuerte. que- y ya Más después, apegado, eh, más apegado a Marx. sí, según, ajá. Ok. Ahí la falacia es de que, pues, con esa tercera guerra, no, tercera guerra, esa tercera revolución, por ejemplo, no van a alcanzar la meta que ellos proponían, ¿no? Es una falacia, porque pudieron haber perdido la revolución. Puede ser, pero la No, contextualización está un poquito este, para otro lado. inconsistente. Ok, ok. Aquí dicen los compañeros y compañeras. Aquí está una, miren. Pero sí estoy seguro de que cuando les dicen dulces discursos y los llenan de promesas, ellos los están engañando y con ustedes a todo el pueblo ruso. Esta es una falacia genética. Básicamente está diciendo, como ellos te lo están diciendo, por definición es mentira. Entonces todo lo que ellos dicen es mentira. No les creas, solo créeme a mí. Entonces, esa es una falacia genética. O sea que por el simple hecho de quien lo dice, ya lo vamos a considerar malo. Entonces ahí Lenin está cometiendo una falacia de origen. Y pues ahí vas, ¿no? Hay más. Quien adimensionó el anciano gigante, y eso es también otra vez una apelación a la autoridad. Cuando Hitler habla también del Talmud, el Talmud es el Viejo Testamento,
Entonces ahí hace apelación a la ignorancia o a la incredulidad personal, porque él sabe que el alemán de a pie no sabe que el Talmud es básicamente el Viejo Testamento. Basado en las ideas que presentan, ¿cuáles serían preguntas relevantes para profundizar la premisa de ambos oradores? Entonces, como les decía anteriormente, si tuvieran a Hitler o a Lenin enfrente, ¿qué les preguntarían? Porque acuérdense, aquí no es cuestión de contradecirlos, es cuestión de preguntarles. ¿Qué les preguntarían? Yo les preguntaría cuál sería el futuro de esas dos luchas, la tercera revolución de él y, y la, como decía Hitler a su gente, ¿qué es lo que esperaban? ¿Qué es lo que esperaríamos como pueblo? Muy bien. ¿Quién más tiene otras preguntas para Hitler o para Lenin? ¿Nadie? Es que si le preguntamos a Hitler, me mandaría a un campo de concentración. No, pues yo Y sé. si le preguntamos a Lenin, me mandaría a Siberia, así es que a lo mejor nos quedamos calladitos. Eso parece. Eso parece. Pero sí, o sea, tenemos que profundizar, ¿no? O sea, cuando leemos algo, tenemos que profundizarlo. Sé que en el examen no vamos a tener mucho tiempo para profundizar, pero por eso estamos practicándolo aquí. Porque ya leímos dos discursos con puntos paralelos. Ya leímos dos discursos donde se nos presentan varias premisas, pero ambas premisas es la formación de un chivo expiatorio. Entonces, así como dice Alejandro, ¿no? Una de las preguntas relevantes sería entonces, ¿cuál sería la meta a llegar o cuál sería, cómo considerarías tú X, Y o Z un éxito? Otra pregunta relevante sería, ¿mediante qué mecanismo? ¿Cómo evitarías la corrupción al transicionar de un sistema a otro? Ya que ningún sistema está exento de corrupción. Y la última, pues, ¿cómo modificaríamos el discurso? Porque ambos están presentando un problema que sí vivió el pueblo alemán y que sí vivió el pueblo ruso, pero la manera en que lo están presentando, pues no está alimentando la curiosidad ni el intelecto de los que escuchan, sino que los está emocionando básicamente, ya sea de manera positiva o negativa. Como vimos con Hitler, él abiertamente habla del odio y del odio como una herramienta para unirse. Mientras que Lenin dice que la unión viene por nuestra condición de clase trabajadora. Sería mostrando los resultados más próximos a cada evento. Por ejemplo, Lenin, lo de las fábricas,
qué utilidad va a dejarle al pueblo, y lo de los campos, qué es lo que va a producir el campo. Y Hitler, en cuanto a su expansionismo, porque dice que todos los obreros van a ser como los alemanes, no recuerdo, o que todos los demás aprendan de los alemanes. Sí, pues era Pero supuestamente hacer los alemanes lo mejor, porque supuestamente Hitler, pues, los alemanes son lo mejor de lo mejor. pues ser los dueños del mundo. Bueno, eso podría hacerlo más, ¿no? Entonces, básicamente, pues, si modificamos un poquito más, o no un poquito más, sino si modificamos el discurso por completo, lo primero que eliminaríamos serían los chivos expiatorios. En el caso de Lenin, por ejemplo, decir, tenemos problemas laborales, sí. Tenemos problemas de justicia, sí. Y la solución es mediante X, Y, Z. Pero no nada más decir que los fulanos tienen la culpa y ya. Igual con Hitler, ¿no? Decir, Alemania tiene estos problemas, sí. Pero ¿cómo podemos llegar a una solución a estos problemas de una manera práctica y no nada más estar una vez más culpando gente que pues en realidad tampoco no tenía nada que ver? O sea, si hablamos de los judíos en ese momento, la mayoría eran negociantes pequeños. Era el carnicero, era el panadero, era el sastre. Sí había contadores, sí había abogados, sí había profesores de alta gama, pero la mayoría de la gente judía alemana eran comerciantes pequeños. Y si hablamos, por ejemplo, del caso de Rusia, pues sí, la burguesía sí tenía mucha influencia sobre la gente. Rusia básicamente era un país feudalista en ese momento, a principios del siglo XX. O sea que las tierras pertenecían a los nobles y la gente trabajaba por migajas, eso es cierto. Pero sería buscar una solución al problema y no nada más estar, como decimos en México, mentando madre. Entonces, pues sí, es algo que se puede hablar del problema, pero se tiene que hablar del problema, porque ya cuando se empiezan a buscar chivos expiatorios es donde ya perdemos en cierta manera credibilidad, ¿no? Porque ya no estamos apelando al razonamiento, ya estamos apelando a las emociones. ¿Alguien más tiene que comentar? No. Bueno, pues mañana les voy a traer más lectura porque pues de eso se trata el examen, de leer y de analizar. Mañana vamos otra vez a leer discursos políticos de dos políticos de izquierda y de derecha, de gente completamente opuesta. En este caso, fuimos a los extremos. La extrema derecha con Hitler, la extrema izquierda con Lenin. A Lenin, no Lenin, y mañana les voy a traer otra vez retórica. Quizás no tan extrema, pero sí que se nota la diferencia entre los puntos de vista, ¿verdad? ¿Preguntas o comentarios? Si me pone asistencia, maestro, por favor. Oh, sí, claro. Gracias. Maestro, cuando es como chivo expiatorio, ¿es una sola persona o es un grupo? Pueden ser ambos, puede ser un grupo. En este caso, pues para Hitler el chivo expiatorio eran todos los judíos. Todos los judíos. El chivo Para Lenin, expiatorio también puede ser una sola persona, decir, el fulano. Por ejemplo, en muchas familias disfuncionales, uno de los hijos siempre es el chivo expiatorio. Es que tú, ese es el chivo expiatorio.
Es el security de la familia. Pues el que todo mundo le echa la culpa de todo. Ajá. De que ya no hay pan, se lo comió fulano. De que se quebró algo, ¿no? Pues lo quebró fulano, ese es el chivo expiatorio, ¿no? Ok. Porque Pero- eso del chivo expiatorio, pues, o sea, es un concepto bíblico donde se hacía el sacrificio animal y todos los pecados de la comunidad se ponían en ese chivo. Por eso es expiatorio. Expiar es, pues, liberarse. El que estaba cuidando. No cuidando, sino que es el que recibe todas las culpas. Ok. Todo mundo. Para liberar al resto del mundo de esas culpas. Y yo ese lo tenía pensado que era al revés. El No, chivo expiatorio pensaría yo que fuera diferente, o sea que El que le echan la culpa. sí, pues el que sí, no, sí, es el que le echan la culpa, pues, pero sin importar que lo haya hecho o no, por eso es expiatorio. Porque si nos estamos disculpando, yo no lo hice, lo hizo el chivo. O sea, ya le estamos dando la responsabilidad al chivo, porque nos queremos librar nosotros de esa culpa. Entonces, en el caso de Hitler es eso, ¿no? De que él está culpando a todos los males de Alemania en los judíos. O sea, los hace los chivos expiatorios. Es decir, todo esto que está pasando es culpa de ellos. Y si los eliminamos los pecados de Alemania. O sea, limpiamos Alemania y hacemos Alemania grande otra vez, etcétera. Ok, muchas gracias, maestro. Nomás que dije yo, pues, ¿qué viene siendo expiatorio? Sí, es eso. Es eso. Ok, gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguien más? No, no, todo no. Bueno, yo creo que yo voy a tener que trabajar mucho ahí, maestro, porque la verdad sí se me complica. no, sí está difícil. Vamos a ir a buscar chivos expiatorios ahorita. No, sí es que está difícil, pues, porque las lecturas están más complicadas. Y pues sí les estoy pidiendo que analicen pues un poquito más a profundidad, ¿no? Porque no son preguntas de que qué pasó, sino cuál es el mensaje, cómo podemos percibir ciertas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Como les digo, mañana traigo otro par de discursos, igual vamos a analizarlos a profundidad y vamos a leer, porque de eso se trata el examen, ya vieron que de eso se trata el examen, de leer y de analizar. ¿Sí? Ok. Sí, maestro, muy amable, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, Gracias, compañeras, maestro. compañeros.